gran saludo, apreciado feligrés, apreciado amigo, apreciada amiga, muy estimado suscriptor de nuestro canal. Bienvenido a nuestra sesión Conociendo a los Santos, nuestros hermanos mayores. Que ellos nos sirvan siempre de estímulo y de ejemplo en nuestra vida cristiana, en nuestra lucha contra el pecado y en la consecución por la virtud. Y nosotros nos confiemos continuamente a su valiosa intercesión. 16 de septiembre. San Cornelio y San Cipriano, mártires. San Cornelio, Papa. Cornelio significa fuerte como un cuerno. Este pontífice fue martirizado en la persecución del emperador Decio en el año 253. Su pontificado se vio amargado por la revelación de un hereje llamado Novaciano, que proclamaba que la Iglesia Católica no tenía poder para perdonar pecados y que por lo tanto el que alguna vez hubiera renegado de su fe nunca más podía ser admitido en la Santa Iglesia. El hereje afirmaba también que ciertos pecados como la fornicación e impureza y el adulterio no podían ser perdonados jamás. El Papa Cornelio se le opuso y declaró que si un pecador se arrepiente en verdad y quiere empezar una vida nueva de conversión, la Santa Iglesia puede y debe perdonarle sus antiguas faltas y admitirlo otra vez entre los fieles. A San Cornelio lo apoyaron San Cipriano desde África y todos los demás obispos de Occidente. El gobierno del perseguidor Decio lo desterró de Roma. A causa de los sufrimientos y malos tratos que recibió, murió en el destierro como un mártir. San Cipriano, obispo. Audiencia general. Papa Benedicto XVI, miércoles 6 de junio de 2007. Queridos hermanos y hermanas, en la serie de nuestras catequesis sobre grandes personalidades de la Iglesia antigua, llegamos hoy a un excelente obispo africano del siglo III, San Cipriano, el primer obispo que consiguió en África la corona del martirio. Como atestigua el diácono Poncio, su primer biógrafo, su fama está vinculada tanto a la producción literaria como a la actividad pastoral de los 13 años que transcurren entre su conversión y su martirio. Nacido en Cartago, en el seno de una rica familia pagana, después de una juventud disipada, Cipriano se convierte al cristianismo a la edad de 35 años. Él mismo narra su itinerario espiritual. Cuando me encontraba aún en una noche oscura, escribe algunos meses después de su bautismo, me parecía sumamente difícil y arduo realizar lo que la misericordia de Dios me proponía. Estaban tan arraigadas en mí los muchos errores de mi vida pasada que no creía que podía liberarme de ellos. Me arrastraban los vicios, tenía malos deseos, pero luego, con la ayuda del agua regeneradora, quedó lavada la miseria de mi vida anterior y una luz de lo alto se difundió en mi corazón. Un segundo nacimiento me restauró en un ser totalmente nuevo. De un modo maravilloso comenzó entonces a disiparse toda duda. Comprendí claramente que era terreno lo que antes vivía en mí y en la esclavitud de los vicios de la carne, y que en cambio era divino y celestial lo que el Espíritu Santo ya había generado en mí. Inmediatamente después de la conversión, Cipriano, no sin envidias y resistencias, fue elegido para el oficio sacerdotal y para la dignidad episcopal. En el breve período de su episcopado, afrontó las dos primeras persecuciones decretadas por un edicto imperial, la de Decio, año 250, y la de Valeriano, años 257-58. Después de la persecución especialmente cruel de Decio, San Cipriano tuvo que esforzarse denodadamente por restablecer la disciplina en la comunidad cristiana, pues muchos fieles habían renegado y por lo menos no habían mantenido una conducta correcta ante la prueba. Eran los así llamados laxi, es decir, los caídos, que deseaban ardientemente volver a formar parte de la comunidad. El debate sobre su readmisión llegó a dividir a los cristianos de Cartago en laxos
y rigoristas. A estas dificultades es preciso añadir una grave peste que asoló África y plantó interrogantes teológicos angustiosos, tanto en el seno de la comunidad como frente a los paganos. Por último, conviene recordar controversias entre San Cipriano y el obispo de Roma, Esteban, sobre la validez del bautismo administrado a los paganos por cristianos herejes. En estas circunstancias realmente es difícil, San Cipriano mostró notables dotes de gobierno. Fue severo pero no inflexible con los laxi, concediéndoles la posibilidad del perdón después de una penitencia ejemplar. Ante Roma fue firme defensor de las sanas tradiciones de la Iglesia africana. Fue muy bondadoso, estaba animado por el más auténtico espíritu evangélico, que lo impulsaba a exhortar a los cristianos a ayudar fraternalmente a los paganos durante la peste. Supo practicar la justa medida al recordar a los fieles, demasiado temerosos de perder la vida y los bienes terrenos, que para ellos la verdadera vida y los verdaderos bienes no son los de este mundo. Combatió con decisión las costumbres corrompidas y los pecados que devastaban la vida moral, sobre todo la avaricia. Así pasaba sus jornadas, narra en este punto el diácono Poncio, cuando he aquí que por orden del procónsul llegó repentinamente a su casa el jefe de la policía. Ese día el santo obispo fue arrestado y tras un breve interrogatorio afrontó con valentía el martirio en medio de su pueblo. San Cipriano compuso numerosos tratados y cartas, siempre relacionados con su ministerio pastoral. Poco inclinado a la especulación teológica, escribía sobre todo para la edificación de la comunidad y para el buen comportamiento de los fieles. De hecho, la Iglesia es con mucho el tema que más trató. Distingue entre iglesia visible, jerárquica, e iglesia invisible, mística, pero afirma con fuerza que la Iglesia es una sola, fundada sobre Pedro. No se cansa de repetir que quien abandona la cátedra de Pedro, sobre la que está fundada la Iglesia, se engaña si cree que se mantiene en la Iglesia, la unidad de la Iglesia católica. San Cipriano sabe bien, y lo formuló con palabras fuertes, que fuera de la Iglesia no hay salvación, y que no puede tener a Dios como Padre quien no tiene a la Iglesia como Madre. Una característica esencial de la Iglesia es la unidad, simbolizada por la túnica de Cristo sin costura. Unidad de la que dice que tiene su fundamento en Pedro y su perfecta relación y realización en la Eucaristía. Hay un solo Dios y un solo Cristo, afirma San Cipriano. Una sola es su Iglesia, una sola la fe, un solo pueblo cristiano, que se mantiene fuertemente unido con el cemento de la concordia, y no se puede separar porque es uno por naturaleza. Hemos hablado de su pensamiento sobre la Iglesia, pero no podemos dejar de referirnos a la enseñanza de San Cipriano sobre la oración. En su libro sobre el Padre Nuestro, que puede ayudarnos mucho a comprender mejor y a rezar mejor la oración del Señor, San Cipriano enseña que el Padre Nuestro se da al cristiano precisamente el modo correcto de orar, y subraya que esta oración está en plural, para que quien reza no ore únicamente por sí mismo. Nuestra oración, escribe, es pública y comunitaria, y cuando rezamos no oramos por uno solo, sino por todo el pueblo, porque junto con todo el pueblo somos uno. De esta forma, oración personal y litúrgica se presentan estrechamente unidas entre sí. Su unidad proviene del hecho de que responden a la misma palabra de Dios. El cristiano no dice Padre mío, sino Padre nuestro, incluso en lo más secreto de su recámara cerrada, porque sabe que en todo lugar, en toda circunstancia, es miembro de un mismo cuerpo. Oremos pues, hermanos amadísimos, escribe el obispo de Cartago, como Dios el Maestro nos ha enseñado. Es oración confidencial e íntima, orar a Dios con lo que es suyo, elevar hasta sus oídos la oración de Cristo, que el Padre reconozca las palabras de su Hijo cuando rezamos una oración. El que habita en lo íntimo del alma debe estar presente también en la voz. Además, cuando se reza
Hay que tener un modo de hablar y orar que con disciplina mantenga la calma y la reserva. Pensemos que estamos en la presencia de Dios. Debemos ser gratos a los ojos divinos, tanto con la postura del cuerpo como con el tono de voz. Y cuando nos reunimos con los hermanos y celebramos los sacrificios divinos con el sacerdote de Dios, debemos recordar el temor referencial y la disciplina sin lanzar al viento nuestras oraciones con voz descompuesta, ni hacer con mucho palabrería una petición que más bien debemos elevar a Dios con moderación, porque Dios no escucha la voz sino el corazón. Se trata de palabras que siguen siendo válidas hoy y nos ayudan a celebrar bien la sagrada liturgia. En definitiva, San Cipriano se sitúa en los orígenes de la fecunda tradición teológica y espiritual que ve en el corazón el lugar privilegiado de la oración. Según la Biblia y los santos padres, el corazón es lo más íntimo del hombre, el lugar donde habita Dios. En él se realiza el encuentro en el que Dios habla al hombre y el hombre escucha a Dios. El hombre habla a Dios y Dios escucha al hombre. Todo ello a través de la única palabra divina. Precisamente este sentido, remitiéndose a San Cipriano, Esmaragardo, abad de San Miguel, en la Mosa en los primeros años del siglo IX, atestigua que la oración es obra del corazón, no de los labios, porque Dios no mira las palabras, sino el corazón del que ora. Queridos hermanos, hagamos nuestro este corazón que escucha, del que habla la Biblia, Primera de Reyes 3:9, y los santos padres. Lo necesitamos mucho. Solo así podremos experimentar con plenitud que Dios es nuestro Padre y que la Iglesia, la Santa Esposa de Cristo, es verdaderamente nuestra Madre.